¿Qué tal, mis amados hermanos? Buenas noches, el Señor les bendiga y nuevamente es un gusto pues estar con todos y cada uno de ustedes en nuestro adiestramiento como todos los días martes. Y bueno, la semana pasada recordemos que vimos la conclusión de nuestro libro Un modelo a seguir, porque definitivamente pues ya lo finalizamos. Y el haberlo finalizado implica que nosotros ya al conocimiento que anteriormente teníamos, ahora le añadimos el que adquirimos al haber terminado o concluido un libro más, que este caso fue un modelo a seguir. A partir de este martes de adiestramiento vamos a estar dando inicio a un nuevo libro que, como todos, son hermosos, pero más que hermosos, mis hermanos, es la palabra de Dios y lo que el Señor nos habla para que nosotros estemos siendo capacitados para poder estar llevando el plan y el propósito de Dios. Pero este libro en particular, miren, se llama Grupos de Comunión Familiar. ¿Les suena ese nombre? Claro que sí, ¿verdad? Porque los grupos de comunión familiar es lo que también nosotros llamamos el discipulado, lo que nosotros llevamos a cabo todos los días viernes a las 7 de la noche en la casa de ustedes, que sobre todo es la casa del Señor, porque pues Él la dio y ahora está pues también sirviendo para la obra del ministerio. Entonces el Señor, a través de este libro, miren, nos va a dar a conocer desde el origen del por qué los grupos de comunión familiar y obviamente cómo se constituyen, qué es lo que se tiene que hacer en estos grupos de comunión familiar, qué es lo que produce el estar asistiendo a un grupo de comunión familiar, todo lo que tiene que ver con los grupos de comunión familiar, y que es importante que por favor, mis hermanos, no se pierdan ningún adiestramiento, porque debemos de saber por qué acudimos a un grupo de comunión familiar, debemos de saber cuál es el diseño de Dios en relación con los grupos de comunión familiar, para que todos y cada uno de nosotros hagamos conforme dice el Señor, porque con Él siempre todo tiene un diseño. Entonces debemos de estar cumpliendo el diseño de Dios en estos grupos de comunión familiar como en todo. Amén. Y bueno, vamos a dar el día de hoy nada más lo que es la introducción. Y bueno, vamos a leer para esto pues esta introducción y obviamente pues les estaré compartiendo, ¿verdad?, de lo que aquí el libro nos está mostrando. Dice aquí, esto es algo de historia, mis hermanos, que Misión Cristiana El Calvario fue marcada por el Señor desde el año 1965. ¿Por qué 1965? Porque fue un año muy marcado dentro de la misión, que fue donde empezó a estar pues obviamente bajo el diseño del Señor, el Señor revelándose y guiando a la misión en todo lo que se hace en Misión Cristiana El Calvario no es por imposición de un hombre, sino que el apóstol Abraham recibe la revelación por parte del Señor, y es los temas que se tocan, es las enseñanzas que se dan, pero es porque el Señor dice, ¿sí?, qué es lo que se tiene que estar, debemos de estar nosotros recibiendo. Amén. Nos dice que en este año de 1965 fue para experimentar algo glorioso y sobrenatural. Esta experiencia se produjo a través de una gran manifestación profética y apostólica, la cual tuvo lugar en ese tiempo, o sea, en 1965. En esa época, Dios nos habló de algunos aspectos importantes, entre ellos el de establecer el reino de Dios, la restauración del tabernáculo de David, también los 5 ministerios, la danza, y sobre el establecimiento, fíjense, de células en las iglesias, tema central del presente libro. El establecimiento de estas células
permitirá un liderazgo efectivo y la formación del cristiano, la cual debe ser a la imagen de Jesucristo. El Señor nos indicó que no solo debíamos de ganar personas para el reino del Señor, sino que todas estas personas que estuviéramos ganando debían de ser formados y posteriormente ser perfeccionados conforme el modelo que Él nos estaba mostrando. ¿Y quién es ese modelo? Cristo, mis hermanos. Recordemos que Misión Cristiana El Calvario tuvo su origen, o tiene su origen, en Guatemala. Y aquí nos dice que Guatemala vivió un periodo de guerrilla, eso creo que todos lo sabemos, ¿verdad? Y que duró más de 30 años. En aquel entonces, algunos miembros del gobierno nos aconsejaron que no utilizáramos el nombre de células para definir las reuniones que se llevaban a cabo en las casas, ya que era un nombre usado por los grupos de guerrilleros. Esta situación podía dar lugar, fíjense, a confusión, ya que teníamos iglesias, o bueno, había iglesias de Misión Cristiana El Calvario en la mayor parte del país, en este caso de Guatemala, las cuales podrían verse involucradas en una actividad, pues miren, totalmente ajena a lo que era la actividad evangelística. Es decir, por el hecho de llamar a lo que hoy conocemos como grupos de comunión familiar o discipulado, eso antes se llamaban células, ¿sí? Antes al grupo de comunión se le llamaban células. Pero como en aquel entonces también se le llamaban células al grupo de guerrilleros, por eso fue el que se pensó el de quitar el nombre de células para que se quedara el nombre de grupos de comunión familiar o discipulado. Amén. Aquí nos dice que a raíz de esta situación, de lo de las células por parte de los guerrilleros, en el año de 1979 el cuerpo ministerial, la autoridad espiritual y ministerial de Misión Cristiana El Calvario acordó el cambio del nombre de células por el de grupos de comunión familiar. Este nombre que se ha utilizado hasta la fecha este es el nombre que se ha utilizado hasta la fecha para identificar a los grupos de estudio que se realizan en los hogares. Entonces, anteriormente se llamaban células, pero a raíz de esta situación que vivió en su momento Guatemala y que estos grupos de guerrilleros también les llamaban células, fue que se decidió el que se cambiara el nombre. Y por eso se llaman grupos de comunión familiar. En algunas iglesias, en algunas otras iglesias cristianas sí se llaman células, pero bueno, aquí en Misión Cristiana El Calvario, como su origen es en Guatemala, por eso fue quitado ese nombre para evitar algún tipo de confusión, ¿verdad? Y que nada teníamos que ver la iglesia con los guerrilleros o los guerrilleros con la iglesia. Entonces, estos grupos de comunión familiar nacieron de acuerdo al diseño de Dios. Y recordemos que nuestro Señor Jesucristo se reunía con sus discípulos, los enseñaba, los discipulaba, por eso es discipular. Y el nombre de discípulo es la persona que recibe pues el discipulado o la disciplina, la doctrina, la enseñanza, ¿ok? Entonces estos grupos de comunión familiar tienen su origen y es un origen bíblico, mis hermanos, no es algo que se haya sacado de la manga alguna persona, no, como lo veremos más adelante, todo tiene un fundamento bíblico, nada de lo que aquí hacemos es por invención, por ocurrencia del humano, no, es de acuerdo al diseño de Dios, de acuerdo a las escrituras, todo tiene un fundamento bíblico. Entonces, estos grupos de comunión familiar o este discipulado los vemos desde que Jesús está aquí en la tierra.
Y bueno, Él nos dejó un diseño, Él nos dejó un modelo y ese es el que nosotros también debemos de seguir. Recordemos que los discípulos o los apóstoles que estaban con nuestro Señor Jesucristo, había de diferentes niveles educativos o culturales, podríamos llamarle, porque había desde médicos, había cobradores de impuestos, había del SAT, ¿verdad? Había pescadores, entonces vemos que había una diversidad en cuanto a educación o extracto social. Pero independientemente del nivel académico, económico o social que tenían los discípulos, nuestro Señor Jesucristo los estuvo enseñando, los estuvo discipulando. Y verdad que vemos que ya más adelante, después de un tiempo que ellos estuvieron con Jesús, los identificaban que ellos eran seguidores de Jesús, porque llegaron a decirles, tú, sobre todo a Pedro, tú eres de Él, porque te vistes, porque hablas, ¿sí? Te comportas igual que Él. Por eso en la vieja Antioquía nació el vocablo de cristitos, más bien pues ahí tuvo su origen el nombre de cristianos, porque les llamaban los pequeños cristitos a todos los discípulos y decían que eran los cristitos porque veían cómo las personas eran transformadas. Ya después de un tiempo ya se conducían, ya hablaban, ya se vestían como nuestro Señor Jesucristo. Y no quiere decir que no se vistieran bien o cualquier otra circunstancia. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo era excelente en su presencia, en este sentido, no porque trajera exactamente ropa cara, que sí, en aquel entonces el lino que él usaba era algo fino, pero era por su pulcritud, por su limpieza. Y lo mismo pasaba con sus discípulos. Pedro dejó maravillados a muchas personas, a una gran multitud, eran miles, cuando él empieza a predicar, cuando él empieza a dar las buenas nuevas. Y se sorprendían porque decían, ¿qué acaso este no es el pescador? ¿De dónde él puede hablar con tal denuedo? Pero no era porque necesitara haber ido a la escuela o algún curso de oratoria, sino porque era lo que Cristo había hecho en él, ¿sí? Hubo una transformación y lo mismo tiene que pasar en ti y en mí, y eso es donde es en el discipulado. ¿Dónde es el discipulado? En los grupos de comunión familiar. Amén. Entonces, a partir de ya vamos a estar aprendiendo tanto las bases bíblicas como cuál es el objetivo, el porqué de estos grupos de comunión familiar, qué es lo que tiene que estar pasando en estos grupos de comunión familiar y que debe de producir en todos y cada uno de nosotros el estar en un grupo de comunión familiar o discipulado. Amén. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar y la semana que entra, miren, arrancamos para estar ahora sí, pues en sintonía y bien entendidos de lo que es un grupo de comunión familiar, para que estemos haciendo, no nada más yo, sino todos y cada uno de nosotros, exactamente como dice el Señor. En lo particular, yo como discipuladora, pero ustedes también como discípulos. Y yo también, aunque yo esté dando la enseñanza, yo sigo siendo discípula, y aunque ustedes no lo crean, yo me corrijo, yo soy autoedificada, porque al momento que yo les estoy compartiendo de la enseñanza, el Señor me está hablando, y inclusive a veces entiendo aún todavía más cosas que a la primera vez que yo tomé el discipulado. Entonces es hermoso, yo la verdad tengo una gran bendición
porque tanto lo recibo como al momento de que yo también lo comparto con ustedes, yo sigo recibiendo, porque todavía entiendo más y más, mis hermanos, y eso es para mi bendición, pero también para bendición de todos y cada uno de ustedes. Sus vidas me bendicen, sus aportaciones, me bendice todo, mis hermanos, y doy gracias a Dios por sus vidas, y gracias al Espíritu de Dios, que sé que ponen ustedes esa pasión y ese espíritu de ese hambre, y esa pasión por conocer más de nuestro Señor para estar cumpliendo su plan y su propósito. Amén. Bueno, pues que el Espíritu de Dios nos guíe, abra aún más nuestro entendimiento, y también dispongámonos a recibir todo lo que el Señor tiene para nosotros a través de este nuevo libro. Amén. El Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana.